Mi nombre es Fabiola Espíndola. Agradezco antes que nada mucho la oportunidad de estar con ustedes en este Congreso Internacional de Psicología. Agradezco mucho a la Universidad Tecnológica de El Salvador su invitación. Y bueno, permítanme presentarme. Soy Fabiola Espíndola Flores. Estudié una licenciatura en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de Puebla, en México. Cuento con una maestría también de Administración de la Empresa Industrial, también en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Sin embargo, mi experiencia más fuerte ha sido en el área de recursos humanos, en el área de atracción, selección del personal, desarrollo organizacional, comportamiento humano. En la misma universidad y en otras empresas del sector privado. Tengo también pues diplomados en esta área, ¿no? de formación profesional en recursos humanos. Tengo más de 20 años de experiencia trabajando en empresas privadas del sector de la educación. Y bueno, pues mis líneas de investigación también se han desarrollado en el área de emprendimiento y empoderamiento femenino. Bueno, esa soy yo. Estaré con ustedes platicando un poquito de este tema aquí con esta ponencia que espero que resulte de mucho interés para ustedes. El tema que a mí me compete compartirles precisamente en este día es el manejo del estrés post-pandemia. Dejo aquí mis datos por cualquier cosa que requieran, pues posteriormente estoy a sus órdenes. Y bueno, vamos a dar inicio para avanzar con el tema, ¿no? Me gustaría, antes que nada, que pudiéramos reflexionar precisamente qué fue lo que sucedió durante esta pandemia, qué sentimientos pasaron por nuestra mente, ¿no? Cuando empezó esta contingencia sanitaria, aproximadamente en nuestros países entre marzo y mayo del 2020, ¿no? ¿Qué sintieron, qué sentimos durante esta contingencia sanitaria? En listo únicamente algunos de estas sensaciones que nos llegaron a aturdir, ¿no? Depresión, ansiedad, tristeza, soledad, preocupación, perturbaciones del sueño. Y aquí, bueno, me refiero en esta parte de perturbación del sueño, si dormíamos de más, ¿no? Creo que también se dan algunos casos, si no podíamos conciliar el sueño, el cansancio que ello nos detonaba de este trastorno en el sueño. Trastornos alimenticios, y en trastornos alimenticios me refiero a cualquier tipo de trastorno, anorexia, no dejar de comer, bulimia, lo que todos conocemos como este trastorno, la compulsión también por estar comiendo pues en cada momento que podíamos o que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es lo primero con lo que me gustaría que pudiéramos reflexionar. ¿Qué fue lo que sentimos en aquel marzo, abril del 2020, cuando de repente todos en nuestras áreas de trabajo, pues nos llegó un comunicado que teníamos que irnos a casa a trabajar, ¿no? Permítanme compartirles que lo más cercano a esta contingencia sanitaria que tuvimos, hasta donde hay datos, ¿no? Y donde más nos impactó, al menos aquí en nuestro país, en México, fue en el 2012 con la influenza. En aquel momento, permítanme compartirles, fue únicamente 1 o 2 semanas lo que nos mandaron a casa. Creo que todos en ese marco, pues pensamos que ahora iba a suceder lo mismo, que nos íbamos a ir a casa por un par de semanas y que después regresábamos, ¿no? Entonces, al principio de esta contingencia, que realmente muchos pues nos fuimos al teletrabajo, sin embargo, no necesariamente trabajamos los primeros días, ¿no? Creo que estos sentimientos derivados de la contingencia sanitaria se empiezan a desprender cuando nos damos cuenta que no vamos a regresar, ¿no? Y que entonces las empresas pues tienen que transformar todos sus entornos laborales. Aquí me encantaría de verdad que reflexionáramos qué fue lo que sentimos durante esta pandemia, porque bueno, parte de nuestra plática, como pudieron ver en el título, es el manejo del estrés post-pandemia. Entonces, para poder ver qué sucede con la post-pandemia, pues tenemos que partir qué fue lo que sucedió antes y durante la pandemia, ¿no? Bueno, voy a compartirles términos que seguramente ya todos conocemos porque se han venido manejando durante estas charlas que se han tenido. Lo que es el estrés, estos conceptos los tomo de la Organización Mundial de la Salud.
Fíjense, el estrés nos pone, el estrés como tal, sin irnos a un estrés laboral, porque mi expertise y mi área de trabajo, yo no soy psicóloga, no he estado en áreas de psicología, mi expertise es en la parte laboral, en la parte de recursos humanos, cómo gestionamos al talento humano, y entonces cómo tuvimos también que enfrentar nosotros este manejo del estrés desde una mirada como colaborador que nos toca administrar el talento humano, ¿no? Entonces, bueno, el estrés como tal, la primera descripción es conjunto de reacciones físicas y mentales que la persona sufre cuando se ve sometida a diversos factores externos que superan su capacidad para enfrentarse a ello. Es decir, sin ponerle un apellido, ¿no? Sin ponerle únicamente lo que es el estrés, ¿no? Yo puedo tener estrés porque estoy aprendiendo a manejar, ¿no? Y entonces me pone nerviosa a lo mejor, pues el no saber todavía cómo controlar un auto, ¿no? Cómo reaccionar. Ese puede ser un estrés. Puedo estar estresada porque tengo un examen mañana y entonces, pues no me preparé bien, o aunque me haya preparado bien, quizá no domino la tecnología. Ese es como tal un concepto del estrés, ¿no? ¿Qué reacciones físicas, mentales pasan por nosotros? Nos hemos sometido y cómo actuamos a esta parte, ¿no? Después aparece un término que es en el cual yo me voy a enfocar mucho más durante este periodo, que es cuál es el estrés laboral, ¿no? Mejor conocido, o el término que últimamente escuchamos mucho precisamente por la Organización Mundial de la Salud y por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el estrés laboral. Entonces, la definición, tipo de estrés donde la creciente presión en el entorno laboral, fíjense, aquí ya nos vamos a un entorno laboral. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante qué se entiende por un entorno laboral, ¿no? La remuneración, pero también sabemos que hay estrés en entornos laborales que no son remunerados, pero ahorita lo vamos a ahondar un poquito más adelante. Nos dice, puede provocar la saturación físico-mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no solo afectan la salud, sino también su entorno más próximo, ya que genera un desequilibrio entre lo laboral y lo personal. Aquí sí, cuando hablamos de estos términos del estrés laboral, el burnout, que es por su traducción, pues es el síndrome de un colaborador que está quemado por muchas situaciones, quemado, que está harto, que está cansado, que está desgastado, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí sí son condiciones que nos van a afectar nuestra vida, nuestra salud física, nuestra salud mental, y que derivan, obviamente, en una productividad, ¿no? Es un conjunto, lo que nos está generando el estrés adentro de mi área de trabajo. O sea, ¿qué me está generando sentirme como me siento? La OMS da un dato pues muy impactante, creo yo, ¿no? Que nos dice que 8 de cada 10 personas sufren de estrés laboral. Es un porcentaje muy alto, creo yo, ¿no? Entonces, aquí es donde de repente surge, bueno, ¿cómo se maneja el estrés adentro del trabajo? ¿Qué podemos hacer las organizaciones también, pues dentro de lo que nos corresponde para minimizar estos síntomas de lo que es un estrés laboral para nuestros colaboradores? Acá les voy a compartir igual otro dato, pues de la Organización Mundial de la Salud, impactante, ¿no? Y trataba pues como de imaginar todo lo que sucede, al menos en nuestro país, ¿no? En nuestro país somos el primer lugar, México está posicionado en el primer lugar a nivel mundial en el estrés laboral. Imagínense lo que es qué estamos haciendo como empresas, ¿no? Para ser el primer lugar, según la Organización Mundial de la Salud, como país con más estrés laboral, ¿no? De aquí continúa, bueno, 75% nosotros, le sigue China con un 73%, que normalmente, con todo respeto lo expresaré, China, la imagen o la mentalidad que tenemos del trabajo en este lugar es que de por sí es estresante. Bueno, México está más arriba que ellos, ¿no? Y Estados Unidos con un 59%, ¿no? Entonces son datos creo que muy alarmantes sobre lo cual tendremos que preocuparnos demasiado, insisto, como organización. ¿Qué vamos a hacer o qué estamos haciendo para minimizar estos riesgos psicosociales, emocionales de los colaboradores? Con esta diapositiva es justamente lo que platicaba hace un momentito, ¿no? ¿Qué entendemos por un trabajo?
Normalmente en nuestra cabeza siempre vienen estos términos, bueno, como voy a trabajar o como tengo que trabajar, voy a recibir un salario, una remuneración, ya sea en especie, en dinero, en fin, ¿no? Sin embargo, a mí esta imagen me gusta mucho y la comparto, no es de mi autoría, es de Emma Gasso. Ella plantea en este iceberg, ¿no? Este iceberg siempre lo vemos, y ustedes también creo que lo deben de ver mucho en las áreas que estudian. El 70% es lo que nosotros no vemos, ¿no? Lo que no podemos percibir del ser humano. Sin embargo, sí es lo que nos forma, pues, nuestras habilidades, nuestras competencias, nuestros comportamientos. Es la parte que nos marca como ser humano, sin embargo, no lo mostramos al exterior, ¿no? Normalmente, lo que nosotros podemos ver o lo que ven de nosotros es, pues, esta línea, ¿no? O sea, aquí se fijan, esta línea como, como agua, el 30% es lo que nosotros podemos ver de alguien. Entonces, bueno, en esta imagen, que por supuesto la adaptan a lo que vendría siendo un trabajo remunerado y no remunerado. Lo que nos quiere decir aquí es que el 70% del trabajo es no remunerado, ¿no? Y entonces, fíjense en esta parte, todo lo que sostiene la parte laboral remunerada, ¿no? En la parte de abajo, me encanta esta imagen de la mamá dándole de comer a un bebé. Por supuesto que es un trabajo de tiempo completo, sin vacaciones, sin prestaciones, sin días de descanso, pero no es remunerado. Y además tampoco es muy valorado. Incluso hace todavía algunos años, ¿no? Nosotros podemos preguntarle a un niño, ¿a qué se dedican tus papás? Y la respuesta normalmente, porque esa es la otra imagen que quiero que puedan observar con esta imagen, el trabajo normalmente lo asociábamos, y todavía creo que se sigue tristemente asociando, con una masculinidad, ¿no? Aunque también hay un porcentaje muy alto de mujeres que estamos en el campo laboral remunerado. Insisto, en el campo laboral no remunerado, eh, ha habido siempre muchas mujeres. No digo con esto que los hombres no tengan un rol igual de importante en las tareas domésticas. Sin embargo, pues es como el estereotipo que tenemos. En esta parte, pues finalmente, lo que sucede abajo de la remuneración, ¿no? Todo el sostén o todo el apoyo que tiene que haber como redes de colaboración, ¿no? El cuidado de los hijos, el cuidado de los ancianos, de la gente con alguna capacidad diferente, es más, el cuidado de alguna persona, algún familiar que tenga alguna imposibilidad para, para mantenerse solo, ¿no? Eh, los hombres, insisto, tienen también un rol muy importante, ¿no? Sin embargo, de repente nosotros, y eso es lo que iba yo a comentar, nosotros podemos preguntarles algunos años a los niños, ¿no? Oye, ¿a qué se dedican tus papás? Y la respuesta normalmente era, mi papá trabaja en la empresa tal, y mi mamá pues trabaja mi mamá no trabaja, mi mamá está en la casa, ¿no? Entonces, esa estigmatización de lo que era la remuneración o lo que es la remuneración, pues también hay que considerarla cuando hablamos de lo que es un trabajo que sea no remunerado, ¿no? Y bueno, podemos ver en la parte de arriba la cúpula, el Estado, ¿no? Es lo que nosotros como sistema conocemos, ¿no? Yo voy a una empresa a trabajar, a mí me van a pagar, vendo producto, servicio, en fin, lo que nosotros podamos estar en esa industria, no la era productiva. Eh, sé que hay incluso muchos programas con estos proyectos de la nueva masculinidad. Sin embargo, se sigue teniendo, pues sí debo decirlo, una desigualdad en condiciones laborales, tanto de hombre como para mujer, en salarios, y no solamente cargado a que la mujer está más desprotegida, ¿no? Hoy por la mañana yo reflexionaba con unos compañeros de trabajo, ¿qué pasa cuando a un padre de familia, es cabeza de familia, tiene un bebé y entonces pues la ley nos marca que tiene menos es que la mamá, ¿no? Entonces, bueno, en fin, hay una descompensación, creo que de las dos partes, ¿no? Tanto como la masculinidad como la feminidad. En fin, el trabajo, si nosotros hacemos esta pirámide, el 70% es no remunerado, ¿no? Y entonces la población económicamente activa bajo este esquema, pues únicamente tenemos un 30% de trabajo remunerado. Hago este comentario porque nosotros en esta plática estamos dialogando, vamos a charlar el estrés
el estrés post-pandemia, manejo del estrés post-pandemia. Entonces, cuando yo empecé a preparar la plática, la vez que yo decía, pues el estrés laboral, ¿no? Inmediatamente mi cabeza pensaba en el estrés laboral remunerado, pero no. También los que estaban en casa, esta parte del cuidado familiar, quien apoya en las tareas domésticas, de repente los perdemos de vista y también es un estrés que sucedió durante esta contingencia sanitaria, al cual también creo que tenemos que ponerle mucha atención y también atender este estrés familiar, ¿no? Esta diapositiva la comparto debido a que, como bien sabemos, ¿no? Los 17 objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Esta agenda a la cual tenemos que apuntar hacia el 2030, nos habla en el punto número 8, la OMS ya habla que necesitamos trabajar en nuestros países, en nuestras empresas, sobre un punto muy importante que es el trabajo decente y el crecimiento económico. Nos los marcan en una agenda que tendríamos pues que tener muy en mente y entonces pues ver qué acciones vamos a hacer desde las organizaciones para los colaboradores, pues para ir resolviendo el punto número 8, ¿no? El documento, por supuesto, ustedes lo pueden compartir, perdón, lo pueden pues consultar a detalle, ¿no? Voy a dar también esta información de lo que entendemos por el trabajo decente o qué es el trabajo decente. Esta definición también la tomo de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Dice que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo, ¿sí? Que genere un ingreso justo. Entonces, yo aquí haré la reflexión. Los trabajadores del hogar, finalmente, como veíamos en la diapositiva anterior, no hay un ingreso, ¿no? Entonces no estamos hablando de un trabajo decente, ¿no? La seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos. En teoría, compañeros, todos tendremos que tener derecho a la seguridad social, ¿no? A ver, si yo me enfermo, ¿a dónde me pueden atender? Si tengo algún problema de salud psicosocial, emocional, ¿quién me da ese servicio, no? Además de lo que, como ya sabemos, lo que es pues la seguridad social, ¿no? Una cotización para vivienda, una cotización para poder retirarme en algún momento por edad, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo decente también incluye una protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas. Y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. Es de repente increíble pensar que en el momento que estamos viviendo 2022, seguimos padeciendo discriminación, injusticias en el trato y en condiciones laborales tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Creo que sería un tema entero para una plática, ¿no? Cómo son estas condiciones incluso salariales y de condiciones laborales de crecimiento, de desarrollo entre hombres y mujeres, ¿no? Bueno, en total, en fin, nosotros tendremos que ir apuntando a generar esas condiciones para el trabajo decente en cualquier país, ¿no? Ahora, hablar de el estrés laboral post-pandemia, ¿no? También tenemos que entender el concepto del teletrabajo, trabajo en casa, home office, como le hayamos puesto en nuestros lugares de origen. Cuando en ese marzo del 20 nos mandan a casa, y vuelvo a tocar el punto, no teníamos las condiciones, bueno, ni siquiera tenemos las condiciones de conectividad, ¿no? No teníamos plataformas digitales, seguramente existían, por supuesto, pero a lo mejor no estábamos tan familiarizados como lo estamos haciendo ahora. La prueba es lo que está sucediendo ahorita con nosotros, ¿no? Yo estoy en Ciudad de Puebla, en México. Ustedes están en El Salvador, además con una condición, pues una contingencia que ustedes están pasando con el huracán, ¿no? En el cual pues la conexión seguramente no es la misma. Entonces, esto que estamos viviendo ahorita, si nos hubieran platicado a lo mejor hace 3 años va a suceder una charla así, a lo mejor era impensable, no lo podíamos ni siquiera
a lo mejor pensar con tanta facilidad como ahora, ¿no? Ahora es muy sencillo hacer una videollamada, hacer una conferencia, porque ahora ya estamos pues adaptados a esta tecnología. La realidad es que en el 2020 no lo teníamos tan fácil, ¿no? Yo lo he comentado con algunos de mis cursos. Yo me di cuenta que tenía un mal internet en casa cuando empezamos con los temas de pandemia, porque nunca habíamos estado conectados en mi casa, 4 personas al mismo tiempo, con una pantalla, con actividades, más los teléfonos, más la tableta, en fin, de pasar a un internet que usábamos una persona para jugar o para redes sociales, se volvió una herramienta de trabajo indispensable. Y ahí fue que todos nos dimos cuenta que nuestro internet en casa no era tan bueno, ¿no? Seguramente las compañías telefónicas, las compañías de servicio de estos servicios tampoco sabían que eran tan buenos o tan malos, ¿no? Cuando vamos en esta condición del teletrabajo, no estábamos acostumbrados, no conocíamos como tal el concepto. Sí sé que había muchas empresas que ya manejaban el teletrabajo. Creo que fueron las que se adaptaron más rápido. Sin embargo, habíamos muchos que no teníamos idea de lo que significaba realmente el teletrabajo, ¿no? Para muchos fue derivado de una contingencia sanitaria, ¿no? No teníamos esa opción en nuestras áreas de trabajo y tampoco la pedimos, simplemente tuvimos que adaptarnos. Otro punto a destacar es que la tecnología siempre ha existido para facilitar y optimizar la vida, no para hacernosla más difícil. Sin embargo, en ese momento del 2020, la tecnología no nos facilitó la existencia porque no sabíamos usarla como ahora, ¿no? Entonces, el principal reto de las empresas fue, ahora, cómo a distancia, con una mala conexión, con un mal equipo, con una silla que no era la indicada, con un escritorio que ni siquiera teníamos, ¿cómo hago la vida de mis colaboradores más sencilla? ¿No? ¿Cómo formo mis líderes de manera digital cuando no tenemos ni siquiera los recursos? Entonces, este paradigma se rompió, ¿no? La tecnología era para facilitarnos la existencia y eso no sucedió en ese momento. Ahora creo que sí, pero bueno, en 2020 inmediatamente no sucedió. El teletrabajo, derivado de esta contingencia sanitaria, insisto en esto porque quienes ya tenían un teletrabajo no notaron a lo mejor tanto el cambio. Sin embargo, cuando nos mandan a casa todos, la verdad es que la jornada laboral se incrementó, ¿no? El no saber nuestros indicadores de productividad, el tener una autonomía de gestión, además atender actividades en casa, ¿no? Hombres y mujeres, los hijos, la limpieza. Yo siempre lo comentaré, yo en casa, pues no hacemos ninguna comida, ¿no? Hacemos, creo que el desayuno, comida y cena normalmente lo hacemos en el trabajo y yo siempre decía, mi casa siempre está limpia, pues claro, está limpia porque nunca había nadie. Cuando nos mandan a la casa, que de repente pasamos de no cocinar, a lo mejor hacer 3 comidas al día, más lo que todos sabemos que comía la gente cada 2 horas, ¿no? La comida fue mucho mayor, el trabajo en casa fue mucho mayor, porque estaban todas las personas en casa, eh, todo se ensuciaba mucho más rápido. Para muchos, la gente que a lo mejor apoyaba en la limpieza, pues dejó de apoyarnos. Entonces, esta jornada laboral se incrementa, ¿no? Mi jornada laboral productiva en mi universidad se incrementa y además mi jornada laboral como ama de casa, como madre de familia, también se incrementa. Entonces, de repente pasamos de un modelo de decir, ahora hay que cocinar 3, 4 veces al día, también hay que limpiar, también se ensucia más mi casa, también trabajo más, y entonces entramos en un caos de decir, bueno, ya no sé si estoy trabajando para mi área laboral o si estoy trabajando para mi casa, y bueno, la verdad es que fue un desastre. O sea, al principio fue creo que un desastre cómo nos gestionamos en la parte laboral, ¿no? Tomo esta información de la página del IMSS, es Instituto Mexicano del Seguro Social, es la instancia que en nuestro país pues nos da el servicio a la gente asalariada. En la iniciativa privada, el Seguro Social es quien nos da la protección de la salud y también es quien nos pues afilia con temas de retiro y jubilaciones, en fin, ¿no? Y bueno, ellos presentan esta diapositiva. ¿Cuáles son los síntomas de un estrés como tal, ¿no? ¿Cómo podremos detectar
desde nuestros hogares cuando una persona está estresada y hay un montón de síntomas. Voy a empezar del lado izquierdo superior, la parte emocional. Yo les hacía una reflexión al principio, ¿qué sentimos la primera vez que nos mandaron a casa durante la pandemia? Y bueno, muchos temas salen ahora, ¿no? Ansiedad, miedo, irritabilidad, mal humor, frustración, ¿no? Los jóvenes, sé que hay jóvenes también tomando esta conferencia, los jóvenes que estaban en un pleno desarrollo emocional, de sociabilidad, de repente los encerramos, ¿no? Y entonces teníamos miedo, por supuesto, teníamos coraje de no poder socializar con quienes queríamos, ¿no? Eh, Agotamiento, por supuesto, impotencia, inseguridad, desmotivación, intolerancia. Creo que toda esta parte en algún momento más o menos lo llegamos a sentir. La parte de conductual, ¿qué sucedió? Disminuyó la productividad muchas veces, lo que yo les comentaba, ¿no? Nos mandan a nuestra casa y entonces, además de trabajar, pues hay que cocinar y limpiar y atender a la familia. Y en lugar de trabajar, como antes lo hacíamos a lo mejor en un horario de 8 a 5 de la tarde, como estábamos mezclando asuntos personales, laborales, de familia, nos daban de 8 a 8 de la noche y seguíamos trabajando, ¿no? Obviamente la disminución de la productividad, pues creo que muchos lo notamos, ¿no? El cometer errores, el tema de la virtualidad, de la digitalización, que a lo mejor no estábamos tan empapados como ahora, pues nos hacía cometer muchísimos errores, ¿no? Reportarse enfermo, ¿qué pasaba cuando al principio nos reportábamos enfermos? Nos mandaban a lo mejor muchísimos días, a veces no lo queríamos reportar, no lo reportábamos, pero entonces también nuestra productividad no era la misma, ¿no? Dificultades en el habla, risa nerviosa, trato brusco en las relaciones sociales, llanto, apretar las mandíbulas, ¿no? Esta parte, no sé si ustedes lo padecieron, cuántas partes de nuestros dientes se lastimaron, ¿no? Aumento del consumo del tabaco, consumo del alcohol y otras sustancias. Estábamos tanto tiempo encerrados, tanto tiempo tan nerviosos, que nuestro ritmo de alimentación también cambió, ¿no? La forma en que nos alimentábamos también cambió. Afortunadamente creo que hubo muchas personas o muchos grupos que sí tuvieron un cuidado en su alimentación, pero otros no. Eso también es cierto, ¿no? Otros síntomas cognitivos, aquí del lado derecho superior, dificultad de la concentración, confusión, olvidos, pensamientos menos efectivos, reducción en la capacidad de solución de problemas, la distancia no nos hace tomar a veces buenas decisiones, no tenemos todos los elementos, reducción de la capacidad de aprendizaje, ¿no? Por otra parte, también otros síntomas fisiológicos, músculos contraídos, dolor de cabeza, problemas de espalda, cuello, malestar estomacal, fatiga, infecciones, palpitaciones, respiración agitada, el aumento de la presión sanguínea, el agotamiento mayor de riesgo de obesidad, pues estábamos horas sentados, ¿no? Eh, todos, todos aquellos que teníamos que tener la aplicación de los pasos en nuestros teléfonos, en los relojes inteligentes, pues de repente nos dábamos cuenta que caminábamos 600 pasos al día, ¿no? Cuando a lo mejor en nuestras áreas de trabajo, únicamente por el transporte, más ustedes, en mi caso también que estamos en la universidad, pues las distancias son largas, por sí solo caminábamos a lo mejor 5,000, 6,000 pasos y de repente pasamos a un sedentarismo de caminar en verdad 600 pasos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es ese agotamiento de no hacer nada, ¿no? Los riesgos de sobrepeso, problemas cardiovasculares, deterioro en la memoria y problemas del sueño, ¿no? Es decir, nos cambiaron todo lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Por supuesto, digo, si todos vemos estos síntomas de manera general, por supuesto que son síntomas del estrés, ¿no? O sea, esto es un estrés que la gente está o estaba padeciendo, ¿no? Y además, digo, aunado todo esto, el desconocimiento de lo que era nuestra enfermedad que nos estaba atacando en ese momento, pues hace un poco más delicado el manejo, ¿no? Ahora, ¿qué trae todo este manejo pues estos problemas emocionales, ¿no? Y aquí sí me voy a pasar yo a la parte laboral, como les comentaba hace un momento, mi área de trabajo o mi expertise es pues la gestión de talento humano, ¿no? En los lugares que yo he estado en la administración del capital humano, pues obviamente nos toca ver
desde contratación, ¿no? Atracción, capacitación, desarrollo, en fin, todos los procesos el proceso básico de recursos humanos. Y bueno, las principales consecuencias que nosotros empezamos a notar en esta parte obviamente fue una reducción de la productividad. No sabíamos autogestionarnos, no sabíamos cómo administrar nuestro tiempo, ¿no? Descenso de la calidad de vida, porque efectivamente trabajábamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, tantito tenía yo a lo mejor una conferencia, una clase, pero también, pues por otro lado estaba con mi cubeta, ¿no? Y con la ropa y con la comida, y los que tenían hijos más pequeños, pues a lo mejor pegados a la computadora porque el niño tenía que tomar la clase y no tampoco sabían cómo tomarla, ¿no? Entonces la calidad de vida se vio totalmente mermada. Como consecuencia también un problema de salud física y mental, la ansiedad creo que nos invadió a todos por completo, ¿no? Trastornos de depresión, ansiedad, yo no me voy a meter en temas, pero ustedes creo que son expertos en ello, ¿no? La cantidad de intentos de suicidios que vivimos en esos momentos, inexplicables, adultos, jóvenes, adolescentes, o sea, incrementó mucho. ¿Por qué? Porque es una depresión, es una ansiedad que no sabíamos manejar. O sea, no era no me interesa lo que estás viviendo, simplemente no sé cómo ayudarnos, ¿no? Y bueno, ni se diga problemas familiares, está probadísimo que durante esta pandemia la cantidad de separaciones que hubo, violencia familiar, ¿no? Agresiones, en fin, todo lo que ya conocemos, riesgo de alcoholismo y otras adicciones, ¿no? En fin, las consecuencias que este manejo como tal nos trajo esta pandemia creo que fueron muy fuertes, ¿no? Ahora, es una realidad que necesitamos saber qué vamos a hacer, ¿no? O cómo se va a manejar pues este estrés que estamos platicando, el estrés laboral, ¿no? Eh, lo primero que creo que tenemos que hacer o que tendríamos que estar haciendo o ya hicimos fue detectar el estrés, detectar y reconocer que tenemos algo, que tenemos un problema de ansiedad, que tenemos un problema de sobrepeso, que tenemos un problema muscular, es decir, detectar el estrés en sus primeras fases. Es lo primero por lo que tenemos que hacer, ¿no? Reconocernos que tenemos un problema con el estrés, ¿no? Posteriormente, identificar la principal causa de ese estrés laboral, ¿no? Ahorita vamos a ver un instrumento que a lo mejor nos puede ayudar. ¿Cuál es la causa de este estrés laboral? Insisto, cuando hablo de laboral, los invito a que regresemos siempre a esta pirámide del trabajo, ¿no? Estrés laboral remunerado y no remunerado, ¿no? Creo que sería injusto hablar únicamente del estrés laboral los que estamos contratados en una institución, ¿no? Insisto con esto porque es importante reconocer el trabajo de todos, ¿no? El exceso y ritmo de trabajo, tareas monótonas, aburridas, exigencias de la tarea, condiciones ambientales. O sea, ¿qué es lo que nos está generando mi estrés laboral? La inestabilidad laboral, el porcentaje de la informalidad en el trabajo en nuestros países es impresionante, ¿no? Los que tenemos la dicha de estar contratados con prestaciones de ley, con un horario, la verdad es que estamos en la gloria. Sin embargo, hay un porcentaje altísimo de la informalidad en el trabajo. Entonces, toda esta gente que está en la informalidad laboral, le estamos generando un estrés, ¿no? Las condiciones ambientales, la inestabilidad, la seguridad que le estamos dando. Bueno, no le estamos dando una seguridad social, por supuesto, ¿no? Por otra parte, fíjense, nivel de responsabilidad, tareas peligrosas, falta de apoyo, la necesidad de reconocimiento o poder en la toma de decisiones. O sea, tendremos que saber identificar, sí, tengo un estrés, pero ahora mi estrés laboral, ¿qué es lo que me lo está generando? ¿No? ¿Para qué? Pues para poder hacer una acción posterior, ¿no? Aquí comparto con ustedes este cuestionario, también lo tomo de la página del Instituto Mexicano del Seguro Social de nuestro país, aquí en México. Y bueno, es un instrumento porque muy sencillo, ¿no? Que nos apoya para detectar precisamente cuál es el estrés laboral o dónde está mi principal estrés laboral, ¿sí? Después con más tiempo, pues lo pongo a su disposición, ¿no? Para que lo puedan hacer. Cuando hablo del estrés, y también digo, sé que hay estudiantes aquí, también para los estudiantes, en ese momento
el estrés que vivieron como estudiantes, ¿no? También había que considerar en esta parte, o sea, ¿qué causó mi estrés? ¿Qué causó mi ansiedad, mi angustia, no? Fíjense, dice, primero, permite conocer en qué grado el trabajador padece los síntomas asociados con el estrés. Acá en las instrucciones es muy sencillo, ¿no? Hay que seleccionar los siguientes síntomas, seleccionando el grado experimentado durante los últimos 3 meses, de acuerdo a, pues, a los colores que nos indican, ¿no? Nos invita aquí a ir tachando desde el nunca, casi nunca, pocas veces, algunas veces, relativamente frecuente y muy frecuente. Entonces, bueno, aquí es un ejercicio de autoconocimiento, de autorreflexión, ¿no? Eh, Siempre que hacemos los instrumentos, no, recuerden, no es lo que quisiera, ¿no? Sino es lo que realmente está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es la imposibilidad de conciliar el sueño? ¿Cómo estamos en jaquecas y dolores de cabeza? Indigestiones, molestias gastrointestinales, eh, sensación de cansancio extremo o agotamiento físico, tendencias de comer, beber o fumar más de lo habitual, disminución del interés sexual, respiración entrecortada o sensación de ahogo, disminución del apetito, por ahí también habrá que preguntarse el aumento del apetito, la ansiedad que nos causaba, temblores musculares, por ejemplo, todos los tics nerviosos, parpadeos, los dedos, ¿no? Que nos tronamos muchas veces las manos. Eh, yo aquí también les diría cómo están sus manos, ¿no? Qué tanto nos comemos las uñas, qué tanto nos lastimamos la parte de las manos, pinchazos o sensaciones dolorosas en distintas partes del cuerpo, tentaciones fuertes de no levantarse por la mañana, ¿no? A veces estábamos en estos entornos en los que si no teníamos algo que hacer, no nos daban ganas simplemente de levantarnos. Si no tenemos algo que hacer en una conexión laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos en casa y entonces, bueno, lo puedo hacer un poco más tarde, ¿no? Tendencia a sudar o palpitaciones. Bueno, aquí la invitación es ir viendo en dónde estamos y pues finalmente del lado derecho dice, bueno, ¿cómo estamos en puntaje, no? Estamos sin estrés, con un estrés leve, con un estrés medio, alto o un estrés totalmente grave en el cual tendríamos que buscar ayuda, ¿no? Las colaboradores y compañeros que se atrevieron a pedir ayuda, la verdad es que eso nos resolvió muchas cosas, ¿no? Sabíamos que teníamos que ayudarlos. Se atrevieron, se animaron los jóvenes que pidieron apoyo en casa, ¿no? Que nos manifestaron que estaban ansiosos, que requerían algo, es digno de alabarse, ¿no? Reconocer que estamos estresados y que requiero ayuda, creo que es lo más importante en estos temas de estrés laboral. Y bueno, todo esto me lleva a tocar este tema que creo que todos lo hemos venido conociendo mucho más ampliamente en esta contingencia, porque pues finalmente tenemos que reconstruirnos, tenemos que rediseñar algo en nuestra existencia para continuar, ¿no? El tema es, o la competencia es la resiliencia, ¿no? Así que es la capacidad que tenemos los seres humanos para sobrellevar las situaciones inusuales o inesperadas y anteponernos a los obstáculos para no ceder a la presión. Realmente el tema de resiliencia sabemos que surge, que es un término, pues incluso químico, ¿no? Donde decíamos, bueno, tú tienes un objeto y ante situaciones adversas, de la que sea, pues el objeto cambia o se adapta. Así es como surge ese concepto. Cuando lo hablamos obviamente en seres humanos, es esa capacidad que nosotros tenemos como ser humano, en el cual tengo una situación adversa, una situación que yo no planeé, que además tampoco la deseo, que además me da miedo. ¿Cómo la recibo? ¿Cómo soy capaz como ser humano de adaptarme y de sobreponerla, aún cuando no estamos de acuerdo? ¿No? Creo que este tema, pues los jóvenes, sobre todo las generaciones más jóvenes, lo padecieron. Creo que hay que reconocerles a ustedes, jóvenes, que nos dieron un ejemplo, ¿no? de resiliencia y a la cual yo espero que continuemos haciendo y que ustedes continúen trabajando. Ustedes fueron capaces de adaptarse más rápido. Ustedes fueron capaces de encontrar lo bueno en esta terrible situación, ¿no? Cómo adaptarnos ante algo que nosotros no lo teníamos pensado. Entonces, esta resiliencia creo que hay que trabajarla mucho como organización. Esta competencia, necesitamos ayudar a nuestros colaboradores. ¿Cómo formo gente resiliente? ¿Qué necesitan para que podamos trabajar y desarrollar? Porque
lo que hablamos el día de hoy es una contingencia sanitaria COVID, ¿no? Pero finalmente no sabemos qué va a suceder, ¿no? Eh, yo celebro mucho que durante este congreso, que la modalidad sea así, pues también fueron capaces de adaptarse, ¿no? O sea, el sábado nos notifican, oye, mándanos la presentación, mándanos tu ponencia de esta manera. Es un ejemplo claro de resiliencia, o sea, cómo nos adaptamos a una situación inesperada que no me derrumba, porque además, desafortunadamente, sucede y tenemos que continuar, ¿no? Entonces, bueno, esta capacidad creo que hay que desarrollarla siempre en nuestros colaboradores, ¿no? Ahora, bueno, ya que hablamos todo este antecedente, ¿no? Cómo, qué sucedió con el estrés, que es el estrés laboral, el trabajo decente, en fin, ¿no? Y vuelvo a repetirlo, mi tema no es la psicología, ¿no? Mi tema es en la parte de gestión del talento humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como empresas? ¿Qué tenemos que desarrollar en la gente ahora, derivado de un estrés? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo tenemos que manejar el estrés? Yo lo estoy dividiendo en dos partes. ¿Cómo manejar el estrés de parte, del lado personal, ¿no? Yo, Fabiola, ustedes, de manera personal, ¿cómo vamos a manejar ese estrés? ¿No? ¿Cómo me hago yo en mi cabeza un ejercicio para poder manejarlo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí vemos una serie de imágenes, lo voy a compartir también de manera muy coloquial. Creo que hay que fijarnos objetivos diarios. Necesitamos planear nuestro día, ¿no? Ante una contingencia, ante pues, algo no planeado, si nosotros no tenemos una guía, un objetivo, una planeación incluso diaria, podemos perder un poco más el rumbo. Entonces, normalmente tenemos que planear nuestro día, ¿no? Así estamos en casa, así estamos en alguna situación, como decimos, que no era la que yo quisiera. Planeemos nuestro día. Busquemos obviamente espacios de relajación, ¿no? Como cada quien entiende la relajación. De repente les decíamos a los hijos, oye, necesitas relajarte, sal a caminar, porque a lo mejor a mí me funciona salir a caminar para relajarme. Sin embargo, a lo mejor a mis hijos o a los jóvenes no les relajaba el salir a caminar. A lo mejor lo que a ellos les relajaba era, eh, no sé, ver una película, ¿no? Platicar con sus amigos, hacer esta comunicación que estaban teniendo en las redes sociales. Más allá si sea bueno o sea malo, era la manera en que cada quien tenía que buscar un momento de relajación, ¿no? La música también es un momento de relajación. También creo que tenemos que entender y respetar a cada generación. Lo que para unos la música, a lo mejor clásica, era relajación, para otra generación no era. Entonces, pero bueno, lo que tenemos que hacer es buscar algo para podernos relajar, insisto, la relajación, la música, salir a hacer ejercicio, caminar, el tipo de actividad física que pueda uno distraer, desarrollar mucho la escucha, esta capacidad de escucha, no nada más de ser pues un general, ¿no? Escuchar, ¿no? Sentarnos a escuchar, no juzgar anticipadamente. Cada persona pasa de manera bien diferente pues estos momentos de estrés, ¿no? La empatía, el poder ayudar siempre a la gente. Y bueno, por supuesto que también siempre habrá un tema de salud, ¿no? Sí creo que tenemos que tener una alimentación balanceada, ¿no? Y eso, bueno, tampoco es mi tema la parte nutrimental, pero bueno, sabemos que el carbohidrato siempre nos va a bajar a lo mejor la productividad física, ¿no? Normalmente los alimentos verdes, los alimentos rellenos en proteína, pues suben nuestros componentes. Entonces, bueno, tener una alimentación balanceada. Además, cuando hablamos de estos temas en pandemia, sabemos que una alimentación sana, alimentos verdes, frutas, verduras, van a hacer que nuestras defensas aumenten, ¿no? Entonces, bueno, también cuidar mucho este tema de alimentación. Y bueno, la última figura que yo presento con el letrero de ayuda, eh, si lo consideramos necesario, sí creo que necesitamos pedir ayuda. O sea, animémonos, atrevámonos a pedir ayuda. En fin, bueno, después, ahora sí, desde una perspectiva organizacional, ¿no? Desde los que estamos de este lado gestionando el talento humano, ¿cómo tenemos que minimizar
el estrés en nuestros trabajadores. Y aquí, sí debo decirlo, aquí sí me enfoco únicamente a la parte laboral remunerada, ¿sí? Porque, bueno, ya no podremos incidir a lo mejor nosotros en una perspectiva de un trabajo no remunerado porque no tenemos incidencia, ¿no? Pero bueno, en los que estamos en una empresa o en una organización, ¿cómo tendremos que minimizar estos momentos de estrés, ¿no? También vuelvo a citar estas frases que la Organización Internacional del Trabajo pues sugiere, ¿no? En esta perspectiva. Nos habla del diseño de tareas, ¿sí? Es decir, y aquí a lo mejor lo voy a escuchar muy técnica, ¿no? Todo lo que sería un proceso de análisis de puestos, ¿no? Descriptivos de puestos, manuales de puestos, correctos perfiles de puestos. También nos habla incentivos económicos, o lo que también conocemos como el salario emocional, que es no necesariamente una remuneración pues expresa, ¿no? Pero sí el reconocimiento de logros, ¿no? El reconocimiento en la toma de decisiones, el involucrar a la gente en procesos de desarrollo organizacional, eh, la seguridad del trabajo, en fin, la capacitación, toda la parte que es un salario emocional, ¿no? La capacidad de decisión, la calidad de la supervisión, fíjense, la OIT dice, ¿cómo minimizamos estos riesgos? Necesitamos revisar perfectamente esa calidad de la supervisión. Si nosotros no tenemos indicadores de desempeño, ¿no? En nuestras áreas de trabajo, si no tenemos un buen líder que se comunique, que diga qué es lo que está esperando de mí, si está esperando un horario de trabajo, si está esperando objetivos y qué objetivos está esperando, esta supervisión se queda como muy floja, ¿no? Nos dimos cuenta que la estructura organizacional tradicional que conocíamos como tal cambió totalmente, ¿no? Esos organigramas que conocíamos de manera presencial, la verdad es que cambiaron mucho. O sea, el trabajo durante la pandemia fue transversal, ya no fue esta línea de mando tradicional que conocíamos. En ese momento creo que todos nos dimos cuenta que ya no funcionábamos así, que el trabajo era un poco más colegiado. Entonces, bueno, aquí la supervisión juega un papel importantísimo, la confianza, ¿no? de la gente, la autogestión. Bueno, otra vez está horarios de trabajo, esperamos un horario de trabajo, esperamos un resultado por objetivo, ¿qué es lo que estamos esperando de los colaboradores? Todos, o la mayoría creo, sentimos que necesitábamos personal, o sea, que el personal fue insuficiente. Y bueno, una división del trabajo justo. Y volveremos a tocar estos temas, cómo estamos en las organizaciones hablando de la equidad de género y la equidad de los salarios, en fin, ¿no? Y bueno, ahora sí, de manera un poco más personal, yo podría compartirles la formación de líderes. Creo que es uno de los retos mucho más fuertes que tenemos ahora como organización. Creo que el reto más fuerte que tendremos es cómo voy a formar a mis directivos o a mis líderes. Y aquí podremos hablar de un montón de temas, ¿no? Podemos hablar la formación, pero sobre todo en esta toma de decisiones, en comunicación, cómo formo líderes incluso digitales, porque acuérdense, el teletrabajo llegó para quedarse, ¿no? Nos dimos cuenta que funciona. Por supuesto que la presencialidad la extrañábamos, pero nos damos cuenta que el trabajo en casa funcionó. Entonces creo que ahora el gran reto como empresa es, ahora cómo formo a la gente que está al mando de estos equipos de trabajo, que sea un buen jefe, un directivo de manera digital. Como recursos humanos, que es a lo que yo realmente me dedico, ese es un reto importante, ¿no? ¿Cómo voy a formar a estos jefes que a lo mejor van a contratar a una persona, incluso sin haberla tenido por contacto físico? Simplemente la entrevista fue como lo estamos teniendo ahora. ¿Cómo vamos a reclutarla? ¿Cómo la vamos a entrevistar? ¿Cómo vamos a confiar en una persona? Ese es el reto que tenemos, que quien dirige una organización tiene que comprenderla también, ¿no? Sí nos toca también como organización prevenir los entornos laborales estresantes, ¿no? Y entonces, tanto en el país de ustedes como en el nuestro, aquí en México tenemos una norma, la norma 35, en la cual se trata de minimizar los riesgos psicosociales del colaborador, y es un cuestionario en el cual pues las empresas tienen que ir registrando cuáles son estos entornos estresantes de nuestros colaboradores y cómo los minimizo. Y acá podemos ver temas de ergonomía,
temas pues de seguridad social, obviamente las instalaciones en nuestros hogares, en fin, ¿cómo vamos a minimizar esos riesgos? Dar respuesta y orientación a trabajadores que sufren bajo estas condiciones. De nada nos sirve levantar un cuestionario, hacer un montón de registros y que los colaboradores nos digan, pues sí, sí tengo un estrés laboral, pero que yo como empresa no hago nada. Sí, creo que es parte de nuestra responsabilidad como gestores del talento humano dar una respuesta, dar una orientación, ¿no? Yo siempre lo comentaré, si vamos a meternos a un clima laboral, a una encuesta de clima organizacional, cómo está nuestra empresa, tenemos que hacer un plan de acción y tenemos que dar un seguimiento, porque si no, creo que vamos a perder toda la confianza de la gente y no tendría sentido hacerlo. Entonces, si estamos hablando en temas de dignificar el trabajo, ¿no? El trabajo decente, pues es obligación de nosotros dar una respuesta y orientación a los trabajadores que nos han reportado que tienen esta condición de estrés laboral, ¿no? Y bueno, creo que nos corresponde sí o sí también como gestores del talento humano, promover el autoaprendizaje, ¿no? Creo que estos momentos en los cuales yo le decía a mi colaborador en qué te voy a capacitar y a qué hora es tu capacitación, creo que también ha cambiado el esquema. Entonces, necesitamos promover ese autoaprendizaje, que el colaborador sea quien nos diga, yo quiero o me hace falta tomar algo, ¿no? Y me hace falta tomar este curso, este proyecto, ¿no? Por supuesto que tenemos que promover también la autogestión y confiar en la gente. No todo es únicamente que el líder sea formado de una manera para contrarrestar todo el estrés laboral. La autogestión es responsabilidad de cada uno. Ahora, ¿cómo promovemos nosotros desde una organización esta autogestión, no? Y aquí pues yo los invitaría simplemente a reconocer, ubicar cómo están, otra vez toco el tema, cómo están mis descriptivos de puestos, cómo están mis manuales de organización, cómo está la capacitación de la empresa. Mis colaboradores saben cuáles son sus indicadores del desempeño, qué estoy esperando de ellos. Eso tendremos que tenerlo siempre muy claramente en una descripción de puestos, ¿no? De repente decimos, sí, voy a promover la autogestión, pero la gente no sabe qué es lo que estamos esperando de ellos, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerlo, eso nos toca como organización, cómo minimizamos ahora todo esto que hemos platicado ahorita del estrés laboral, nos corresponde a ambos, ¿no? Cómo como ser humano individual, a mí me toca minimizar mi estrés, qué es lo que yo puedo hacer en mi casa, desde mi actividad, pero como organización también, cómo nos toca minimizar, porque además estos temas ya no es un bello sueño, ¿no? Ya no es una emoción que nos surja a los que estamos de este lado del talento humano, ¿no? Ah, yo quiero que la gente sea feliz en su trabajo. No, o sea, sí es un discurso muy bonito. Es un objetivo del desarrollo sostenible, ¿no? Es un objetivo que esta agenda para el 2030 lo está prácticamente solicitando, ¿no? Entonces, sí nos dicen, tienes que minimizar estos riesgos laborales, tienes que minimizar el estrés. Claro, se detona mucho más derivado de una pandemia, ¿no? Pero finalmente estos temas de estrés y del cuidado personal y del cuidado del colaborador, de dignificar el trabajo, viene en una agenda desde el 2020, si no mal recuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque para el 2030 tendremos que tener cubiertos estos objetivos, ¿no? Y bueno, con esto termino mi intervención. La verdad es que me da mucho orgullo y mucha satisfacción poder haber estado aquí con ustedes. Deseo que podamos en algún momento poder tener a lo mejor esta charla de manera presencial. Y bueno, cualquier cosa quedo a sus órdenes. Gracias compañeros por esta oportunidad para todos ustedes. Y pues bueno, a sus órdenes. Universidad Tecnológica de El Salvador. Construyamos tu mejor versión.